Uno, dos. Saludamos a cada uno de ustedes, los bendecimos en el nombre de Cristo. También a todos aquellos que nos están viendo a través del canal Imagen de Santidad. También les saludamos, también les bendecimos. Declaramos que la gracia y el poder de Dios sea con ustedes siempre. Y anhelamos pues que Dios cada día vaya transformando nuestras vidas conforme a su voluntad, como Él desea. Dios en su palabra quiere revelarnos su voluntad. Él nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos cambiar y aquello que nosotros debemos obedecer. En esta mañana quiero compartir un tema muy desafiante, creo, para nuestra sociedad, y nosotros como iglesia no somos la excepción. Es un llamado práctico que creo que debe ayudarnos mucho y que el mundo necesita hombres y mujeres, por supuesto, con integridad. La palabra integridad se necesita. Bueno, no la palabra, personas con integridad la necesitan, se necesitan en el comercio, se necesitan en la industria, se necesitan allá en las sociedades, se necesitan en las escuelas, en los colegios, en la universidad, se necesitan en la iglesia. Fíjense que hoy en estos tiempos nosotros a veces decimos y hacemos cosas que no deberíamos decirlas. Como por ejemplo, yo he escuchado a algunos predicadores o algunos pastores comentar que ellos no le confían el púlpito a cualquiera. Y esto no deberíamos decirlo, no debería ser, pero tiene razón. Es que llega un momento que uno ve a una persona parada en un púlpito y no sabe si esa persona concuerda lo que dice con lo que hace. Y algunas veces llega una persona a la tienda, a su trabajo o a la iglesia y le dice: Dios le bendiga, hermano. Y a veces nosotros ingenuamente decimos amén, pero otras veces quedamos así como, ¿qué le digo? ¿Será un ladrón? ¿Será cristiano? Y a veces, quizá por no darnos mucho, como decimos nosotros, para no darnos color, le decimos gracias. Porque si le decimos amén, podría ser que caemos en la trampa. No debería ser así, pero esa es la realidad que estamos viviendo. También cuando una persona aplica para un trabajo, le piden todo tipo de recomendaciones. Antecedentes penales, recomendación por aquí, recomendación por allá, recomendación de donde ha trabajado, recomendación de algún pastor. Y yo creo que a veces, aún con todo eso, quedamos con la duda: ¿será un buen empleado? ¿Irá a trabajar bien? Y todas estas cosas, esas son la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Y saben por qué? Porque hay la gran necesidad de personas con una vida de integridad. Creo que el mensaje, si quisiéramos llamarle evangelístico, le podremos llamar, con el propósito de no llamarles a convertirse al evangelio, sino más bien convertirnos a lo que dice la palabra de Dios. La conversión es un cambio de vida, es un cambio radical. La conversión no es cambio de iglesia, no es cambio de nombre, no es cambio de credo, no es lo que comúnmente se cree. Conversión es cambio de vida. La persona ya no es lo que era. Hoy es una persona diferente. Vamos a comenzar entonces leyendo un pasaje de la Biblia en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 20. Allí encontramos nosotros un dato curioso, muy interesante,
que creo que debe hacernos reflexionar un poco acerca de lo que a veces hacemos y a veces uno no mide la consecuencia de lo que hacemos, cuánto puede afectar. Génesis capítulo 20. Ustedes saben que la gente dice que existen mentiras blancas. Si hay blancas, entonces significa que hay negras. La pregunta es, ¿quién las pintó? ¿Quién dijo eso? Dice el libro de Génesis capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es un caso típico de mentira, encubrimiento y de una intención de encubrir algo, y que Dios allí está pendiente de aquella situación. Como ustedes vieron, es un caso de familia, no es un caso de iglesia, no es un caso de lugar santísimo. Es un caso típico de un hombre de dinero, un hombre con muchas riquezas, con muchos bienes, y también un rey. Este rey, yo honestamente les digo, no dediqué tiempo para investigar la vida del rey. Solo sabemos que era un rey en esta región y que este rey pues llegó a esa tierra, a esa zona donde él gobierna, un hombre con una mujer. Y cuando llega este hombre con esta mujer, es una mujer guapa, es una mujer bella, es una mujer preciosa, para que el rey haya querido tomarla por mujer. Eso significa que es una mujer atractiva. Ahora bien, sucedía algo muy interesante. Es que el esposo de esa señora llamada Sara hace lo que comúnmente hace la mayoría de la gente cuando quiere encubrir algo. Vamos a mentir. Y la mentira es, si nos preguntan si somos casados, vamos a decir que no. No sé si habrá alguna coincidencia tal vez con los que nos ven por la televisión, pero los que están aquí en el templo no, porque son santos. Pero en algún momento de la vida conviene decir que su mujer no es su esposa. O en alguna circunstancia conviene decir a la sociedad que ese hombre que anda con usted no es su marido. No sé, solo para reflexionar. ¿Habrá algún momento, alguna circunstancia en la cual se le ocurrió decir, ella no es mi esposa? Entonces, ese es el caso de Abraham.
La Biblia dice que él se puso de acuerdo con su esposa y le pregunta, le dice, o sea, si nos preguntan, yo voy a decir que tú eres mi hermana y tú vas a decir que sos mi hermano. Y eso fue. Entonces cuando el rey pregunta, ¿y esta señora? Es mi hermana. ¿Y saben por qué el rey preguntó? Porque la quería para esposa. O sea, allí iba a haber un problema serio. Entonces él quiere que esa señora sea su esposa y pregunta. Y entonces la respuesta fue, es mi hermana. Y esto pues que él dice, pues entonces no hay problema. Entonces puedo tomarla por mujer. Y la tomó, y como aquel, ¿cómo iba después a decir? No, son mentiras, mire que ahora sí es mi mujer. No, ahora aquel hombre se la llevó y la lleva para su casa, para su palacio. La Biblia nos dice que en la noche Dios le habló, no a Abraham. Qué bueno que hubiera ido Dios y le dice a Abraham, mentiroso, sino que le habló al rey. Repito, no investigué muy bien la vida de este rey, pero nosotros creo que a simple vista podemos pensar, y yo también pensé, que ese rey no era cristiano. Pero Abraham sí. Abraham, recuerden, es el hombre llamado por Dios. Dicen los expertos que es el primer misionero. O sea, Abraham es el varón de Dios. Abraham es el siervo de Dios. O en otras palabras, Abraham es cristiano y es casado. El rey, ¿qué podemos decir del rey? No podemos decir que es el padre de la fe. No podemos decir que es un misionero. No podemos decir que es un hombre llamado por Dios. Lo que podemos decir que es un rey. Ahora la pregunta es, ¿a quién le habló Dios en la noche? ¿A su hijo o a aquel? La Biblia nos dice que le habló al rey y le dice, si tocas a esa mujer te vas a morir. Porque y mire lo que le dice, eres, en los términos que más conocemos nosotros, eres hombre muerto. Esa fue la voz de Dios al rey, mira, eres hombre muerto. ¿Y por qué? Por esa mujer que tienes allá a tu lado. Eres hombre muerto. Es mujer casada. Pero el rey dice, pero es que yo no sabía. Es que yo le pregunté a aquel hombre y él me dijo que es su hermana. Sí, esa mujer es casada. Tené mucho cuidado. Eres hombre muerto, y no lo iba a matar a Abraham, lo iba a matar Dios. Ahora, miren ustedes, a mí se me ocurrió este tema. Y se me ocurrió, fíjense que así, porque no hallaba qué tema. Entonces dije, yo creo que integridad. Quiero ser íntegro con ustedes hoy para decirles que no sabía qué significa integridad. Yo es que oía decir la gente, integridad, integridad. Entonces dije, pues vamos a hablar de integridad. Y voy a la Biblia y está muy repetida esa palabra. Entonces traté de investigar qué es integridad. Y hay un concepto del latín integritatis, que significa totalidad, robustez, virginidad, y también de integer, que se define como intacto, entero, no alcanzado por ningún mal, equilibrado, honesto y justo. Todos estos conceptos tienen que ver con integridad. Entonces dice Dios, en este caso, en esta lectura, Dios le dice al rey, yo sé, le dice, a mí me consta que tú estás actuando con integridad. Y por eso te estoy hablando. Mire que quien no tenía integridad en este caso es Abraham, el varón de Dios. Y Dios le dice al rey, pero yo sé que tú sí tienes integridad.
No sé si ustedes en algún momento de la vida lo habrán vivido, pero yo quisiera imaginarme la vergüenza que podía sentir una persona al creer en su opinión que es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, y tal vez se imagina que aquella otra persona no vive conforme a la voluntad de Dios, pero él sí. Y que de repente habla a Dios y Dios le dice, este hombre tiene integridad, pero vos no. Debe ser doloroso, debe ser bochornoso. Entonces, ¿qué es integridad? Es la rectitud que exhibe una persona en su actuar y también en su manera de pensar. Una persona íntegra se enfrenta con todo su esfuerzo ante las injusticias que se suscitan y los ataques a él que vienen a su entorno. Miren, es una persona que se enfrenta. ¿Usted ha escuchado personas culpar al diablo? ¿Verdad que sí? Mire, yo hice esto, pero fue el diablo. Y no quiero decir que el diablo no ha participado. El problema es que él no tiene toda la culpa. Otros dicen, mire, yo caí en pecado con esa mujer, pero es que fíjese que es que ella me ofreció. Y claro, la mujer tendrá su culpa, pero no lo violó. Entonces, ¿qué está hablando? Una persona íntegra es aquella que se enfrenta con todo su esfuerzo ante las injusticias de su entorno y todo ataque que va hacia él también en su entorno. También es usado para designar la castidad, la pureza y virginidad que dispone una persona. Entonces ya vimos este ejemplo. ¿Quién es íntegro aquí? ¿Abraham o el rey? Dios dijo que el rey, él era íntegro. Entonces aquí se lo demostró Dios. Le dice, yo sé, cuando dice aquí, porque Dios le dijo, devuelve la mujer. Y mire el versículo 7, a mí me impresionó cuando lo leí. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Sabe por qué le dice? Porque es profeta. Es profeta mentiroso. Es profeta que niega a su esposa. Devuélvela a la mujer porque él es profeta. Orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora mire la integridad de este hombre. Entonces se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que nos has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Hermanos, alguien que nosotros podemos suponer que no es cristiano, hablándole a alguien que se supone que sí es cristiano, le dice, lo que no debiste haber hecho, eso es lo que estás haciendo conmigo. Y dijo entonces Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad es mi hermana, pero es hija de mi padre, o sea, mi media hermana. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que las mentiras tienen algo de verdad y por eso es que es fácil creerlas. Pero la persona que miente a medias lo que está demostrando es que no tiene integridad. Porque debe decir la verdad correctamente, no a medias. Y es allí donde, por eso a nosotros los que somos cristianos la gente no nos cree tan rápido. Porque sí decimos la verdad, pero esa verdad va cubierta con partes de mentiras. Y eso es falta de integridad. La integridad fue demostrada en el rey, no en Abraham. Abraham y Sara mintieron, el rey no mintió. El rey dijo la verdad, él me dijo que era su hermana. ¿Y sabe qué iba a provocar esta decisión? No se midió la consecuencia. A veces uno dice o hace cosas sin medir las consecuencias.
Lo que iba a suceder es que el rey iba a morir juntamente con toda su familia. Eso es lo que iba a suceder. ¿Saben qué más iba a suceder? Las mujeres, las sirvientas también, se iban a volver estériles para siempre. Cuando este hombre regresó a la mujer, la Biblia dice que Dios volvió a sanar la matriz de todas las sirvientas del rey, porque ya las había esterilizado. Mire usted la consecuencia que se iba a vivir aquel pueblo a causa de un cristiano que llegó a aquel pueblo a hacerles un daño. O sea, nosotros muchas veces jactamos de que Dios está con nosotros, pero eso de que Dios va con nosotros también nos implica un compromiso muy serio. Gracias a Dios, con el paso del tiempo, este hombre cambió mucho. Vamos a ver otro caso que la Biblia nos muestra como un hombre de integridad. Creo que ustedes lo han leído más de alguna vez. Es muy conocido el caso, es en el libro de Job. Job capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Job. Capítulo 1, versículos 1. Esto quizá es uno de los libros más complicados para nosotros los cristianos, porque no queremos nunca vivir una experiencia como estas. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y cómo era este hombre? Este hombre no era pastor, no era evangelista, no era maestro, no era apóstol, no era profeta. Era un granjero, era un hombre de campo, un hombre de hacienda. La Biblia dice, hubo un varón, nada más. Hubo un varón llamado Job. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque erróneamente hemos pensado, especialmente nosotros los que pertenecemos a una sociedad religiosa, que las personas, y digo erróneamente, que las personas que suben al altar, a esto que le llamamos altar, deben personas ser consagrados, personas que viven en santidad, personas que son perfectos en su manera de vivir, porque son las personas que suben al altar. Y esto no es malo, no es incorrecto. La pregunta es, ¿y quién les ha hecho creer que las personas que no suben aquí, sino que caminan de aquí para allá, no deben ser personas como los que decimos que deben ser los que suben a este lugar? Yo me pregunto, ¿de dónde sacamos esto? La Biblia no lo dice. La Biblia enseña que toda persona que conoce a Dios debe cambiar su manera de vivir. No dice los que suben aquí, los que llegan más allá, y un poquito más exagerado los que se colocan detrás del púlpito. La Biblia dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Cómo era este hombre? Y era este hombre, mire, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche bien, no tenía ministerio el hombre, pero ¿cómo era? Era perfecto. La Biblia es el único libro que dice que es posible ser perfecto. Y es más, dice que se debe trabajar en busca de la perfección. La sociedad nos dice que eso no es posible. Y mucha gente que va a las iglesias ya le creyó a lo que dice la sociedad y no a lo que dice la palabra de Dios. ¿Es posible ser perfecto? Vamos a ver si tienen valor. Voy a preguntarles, ¿es posible ser perfecto aquí en la tierra? Sí. Entonces estaría mintiendo la Biblia que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y cómo era este hombre? Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego la historia continúa diciendo toda su riqueza,
7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, muchísimos trabajadores. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No está hablando de grande en estatura, sino un hombre de poder económico. ¿Y saben qué? Con todo ese poderío económico era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se descarta también toda aquella idea de algunos que los ricos no se van a salvar. O que no, es que mire, yo no ando muy bien porque es que tengo mucho dinero. No, no es cierto, no es cierto. Ahora entonces, aquí nos dice la Biblia. Ahora veamos lo que dice el versículo 8. Voy a leer desde el 7 para que veamos el contexto. Más bien desde el 6 para que nos ubiquemos más. La Biblia dice que llegaron a la presencia de Dios, los hijos de Dios, y allí iba el diablo también. O sea que él anda en todas partes. Un día, mira el 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que él anda en todas partes. Vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás descaradamente le dice. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que hasta se cruza por la iglesia también. De rodear la tierra y de andar por ella. Y le dice Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una cosa que, bueno, es que eso lo dice el que escribió el libro, pero aquí dice que es Dios que le dice al diablo: ¿y te has fijado en Job? Le dice, bueno, como vienes de rodear la tierra, me imagino que conoce muchas cosas. Le dice, ¿y ya te fijaste en Job? Le dice, es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y claro, el diablo no le dijo: mentiras, allá lo fui a hallar besando a una mujer que no era la de él. O sea, el diablo pudo haberle dicho: mentiras, aquí vengo a desnegar, es un tramposo, parece cristiano pero no es. El diablo no le pudo hacer eso, solo dijo, respondiendo Satanás a Dios, le dijo: ¿y acaso teme a Dios en vano? Y claro, con tanta riqueza, ¿quién no? Quitémosle todo. Y vamos a ver, y la historia nos dice que Dios le permitió al diablo quitarle toda su riqueza. Murieron sus hijos, todos murieron, no quedó ni siquiera uno. Le quitó su salud. O sea, el hombre estaba muy quebrantado de salud. Es una situación difícil, muy difícil. Nadie de nosotros la ha vivido. Imagínese usted tener mucha riqueza y que en un solo día le digan que se perdió la hacienda, se perdió la otra, se perdió la otra, se murió el ganado, se murieron las bestias, se incendiaron los carros. Después le dice que hubo un terremoto y donde había el baile o la celebración de los hijos, cayó el edificio, murieron todos sus hijos. Y queda sin nada, solo viendo a su esposa. Y como él aún con su integridad, veamos más adelante en el capítulo 2, versículo 8. Entonces, el 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y quién enfermó a Job? Fue el diablo. ¿Y quién le dio permiso? Dios. Incomprensible esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios le da permiso al diablo que vaya y toque a uno de sus hijos perfectos, intachables, con una enfermedad cruel? Lo hirió, y como el diablo es grosero, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esa era la condición de este hombre. Ahora bien, mire usted, la mujer, y este es un tema para las mujeres, así, ¿dónde estará la hermana Isa? Un tema apropiado para la mujer, el título, la mujer de Job. Entonces le dijo su mujer, mire lo que cuestiona a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Sabe de qué le está hablando? ¿Aún retienes tu integridad? Yo me imagino, solo es que me imagino, no lo dice la Biblia, aquella mujer quizá con dolor de cabeza, no sé si casi le dio un paro, no sé, ¿verdad? Pero es que esa es una cuestión muy dura, muy difícil. Y ella va y mira a la cara de su esposo y lo ve sonriente. Voy a decir lo que podría imaginarme. Le ve que está orando, le ve que canta y lo ve que no murmura contra Dios. Y entonces esta señora llega un momento que no soporta y le dice, ¿y aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Si solo faltó que le ofreciera veneno. Pero le dice, ¿y en qué nos beneficia tu integridad? Es como aquellas personas que dicen, miren, yo he sido fiel a Dios y ¿de qué me sirve? Este hombre, la mujer le dice, ¿y en qué nos beneficia tu fidelidad? Tu integridad, ¿para qué nos sirve? Y aún la retienes. Maldice a Dios y muérete. Palabras duras, difíciles. Difícil para un hombre, para un esposo, quizá escuchar una. Ahora miren cómo le responde él. Y él le dijo en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ya te bajaste. Hablas como cualquier mujer tonta, así le quiso decir. Fatuo y tonto es lo mismo. Como habla como cualquier mujer tonta has hablado. ¿Qué le dice? Recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Este es un ejemplo de integridad. Hombre creíble, un hombre que lo que dice lo demuestra. Ahora bien, la Biblia demanda que cuando vamos a servirle debemos hacerlo siempre con integridad. En el libro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. En este caso es Josué haciendo un llamado al pueblo, un discurso, es un anciano, él ya está entregando la batuta, como decimos, a la siguiente generación que van a liderar y que van a gobernar y que entraron en posesión de la tierra prometida. En el versículo 14 le dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses o los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La Biblia nos llama a servir a Dios y ese es el llamado, pero servirlo ¿cómo? Dice servirle con integridad. Hermanos, hoy en día, lamentablemente, la mayoría de nosotros le decimos a la gente, es que no se fije en mí, por favor, ponga su mirada en Dios. Eso es irresponsabilidad. Nosotros debemos y deberíamos decirle a la gente que se fije en nosotros. Decirle, o sea, fíjese que nosotros los varones, voy a hablar como hombre. Nosotros los varones deberíamos de ir donde otro hombre y decirle, mire que yo solo tengo una mujer. Vea que sí. Y llegamos, no se fije en mí. Yo tengo dos y otra allá.
no se da cuenta mi esposa, pero en mí no se ande fijando, fíjese en Dios. No debería ser así. Yo no voy a poner ejemplo de mujeres porque no soy mujer, ¿va? Pero, es decir, lamentablemente le decimos a la gente que no se fije en nosotros. ¿Y entonces en quién? La Biblia dice, sirvan a Dios con integridad. Sirvan a Dios con integridad. Eso fue el llamado de Josué. Ahora en el primer libro de los Reyes encontramos a Dios hablando a Salomón. Ya nosotros conocemos la historia de Salomón, cómo fue su vida, pero veamos lo que Dios le dice. Dios habla al rey Salomón cuando Salomón ya había sido proclamado rey en Israel. Y ya conocemos la historia, el hombre recibe un reinado, el hombre llegó a cosechar, el costo de la organización y de la estructura y toda la forma que tomó el reinado de Israel fue producto del trabajo y el esfuerzo de David su padre. David peleó, conquistó y él hizo todo un trabajo de logística. Cuando Salomón su hijo asume el cargo, la cuestión está más fácil. Dice la Biblia que el pueblo de Israel tenía paz con todas las naciones. El pueblo de Israel era una nación respetada ya. Y en ese contexto, el rey Salomón asume el trono. Entonces Dios le habló a Salomón y le dice así. A Salomón, capítulo 9, versículo 4, primer libro de los Reyes. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, mire lo que le está diciendo. No le dice, fíjate en mí, sino que le dice, mire el ejemplo de tu padre. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mire lo que Dios le está prometiendo a este hombre. Y es un hombre que ya está en el trono, ya está en el cargo. Y Dios le dice, si tú anduvieres con la misma integridad de David tu padre, yo afirmaré el trono. Y te doy una promesa, nunca faltará de tu descendencia varón que reine en Israel. Es una bonita promesa. Yo como padre me sentiría contento que Dios me hable y me diga que mis hijas y mi descendencia siempre van a ser las reinas de la nación, las que van a liderar. Yo creo que ustedes también sentirían lo mismo. Pero Dios le dice, bajo una condición, vas a vivir la vida de integridad como la que anduvo David tu padre. Dios le pide a Salomón imitar a su padre David para ser bendecido por él. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos decir nosotros para concluir? Porque este tema es muy amplio en la Biblia. Que la integridad hoy en día, no voy a ser tan pesimista para decir que ya se perdió, pero sí puedo decir que se está perdiendo la integridad. ¿Y cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios es que nosotros debemos vivir una vida de integridad. ¿Para qué? Aquí las promesas es para esto. Al rey le dice, para que tu trono y tu descendencia siempre estén asegurados. Al rey, ¿a qué le dice? Porque hubo integridad en ti. Yo sé que tienes allí en la cama la mujer que no es tuya, pero es que te engañaron. Conozco tu integridad, devuélvela. O sea, integridad no es reconozco mi pecado. Integridad es devolver lo que no es suyo. ¿Escuchó bien? Integridad es devolver
lo que no es suyo. Vale la pena ir a nuestra casa, hacer ¿cómo se llama? Un inventario. Y si allí en el inventario hay algo que no fue comprado, que fue robado, hay que ir a regresarlo. Eso es integridad. Yo lo reto, lo que sea. Zaqueo, Jesús llegó a la casa de él y llegó a comer, a cenar. Y después de la cena, dice Zaqueo: voy a hacer algo. Yo tengo riquezas y las voy a compartir con los pobres. Pero además de eso, yo tengo otro problema. Dice: yo he robado. Y él no dice: el diablo me tentó y yo robé. Él dice: yo he robado. Y como él era un contador, él sabía cuánto. Entonces dice: y lo que he robado lo voy a regresar. Y voy a regresar 4 veces más. Dice: no solamente voy a regresar los 10 lempiras que me robé, sino el daño que le hice a la persona. Pudo haber trabajado, pudo haber invertido, pudo haber ganado intereses, ¿qué no pudo haber hecho con eso que yo le robé? Entonces le voy a devolver no solo el daño que le hice, sino voy a restaurarle. ¿Y saben qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre a partir de hoy comienza a vivir una vida de integridad. Así que a regresar la mujer, que no es suya. No, es que aquel hombre así le dijo: Dios, devuelve esa mujer. Le dice: que no es tuya. Tu integridad, le dice, no es venir al altar a orar, es devolver la mujer. Y claro, qué triste, a mí me da vergüenza. Le dice: porque es profeta aquel. Te mintió, pero es profeta. Anda a regresarle a la mujer. Hermanos, ahora bien, usted dirá: yo no he robado dinero, yo solo tengo una mujer y es la única que tengo. Pero posiblemente hemos hecho daños. Posiblemente hemos mentido y con esa mentira hemos hecho un daño. Posiblemente hemos engañado, o sea, algo hemos hecho que demuestra que no hay integridad en nosotros. ¿Saben qué? Hay que restaurar ese daño y hay que corregirlo, porque la Biblia ya nos dice claramente que debemos andar con una vida de integridad. A Salomón le dice: así como anduvo David tu padre, así quiero. Te dirá: pero es que aquel era pícaro. Jamás encontramos a David diciendo: es que Señor, es que tú bien sabes que esa mujer de aquel hombre era tan bonita que yo estoy seguro que ningún hombre hubiera resistido. No, el rey David dice: yo he pecado. Él no dice: es que ella tiene la culpa porque no se bañó en la noche o en la madrugada, que cuando yo estaba durmiendo. No, él dice claramente: yo he pecado. Yo soy el que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y por eso le dice al Señor: perdóname. Hermanos, pongámonos en pie porque es hora de ir a comer y oramos al Señor. Que Dios nos ayude a todos, porque necesitamos vivir vidas de integridad en este mundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, siempre damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por tu fidelidad. Y una vez recordamos la Biblia que nos enseña que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque eres santo. Y gracias, Dios, porque has cambiado nuestras vidas. Pero si aún en nuestro interior todavía hay algo que no ha cambiado, hay algo que no ha sido transformado, hay algo que no es agradable delante de ti, Dios, pedimos que hagas una cirugía interna en nuestro ser, en nuestro corazón, porque necesitamos ser limpios.
Necesitamos orar como el rey David cuando dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre, ayúdanos a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, y también cuando hemos pecado delante de ti, para no justificarnos, sino más bien reconocer y humillados delante de ti, Señor, pedir perdón, volvernos a ti, Señor, con sinceridad y como tu palabra lo enseña, con una vida de integridad. Ayúdanos, Dios, a poder lograrlo, porque este mundo lo necesita. Tú lo demandas, Dios, y para nuestro bien también necesitamos una vida de integridad. A ti es la honra, a ti es la gloria, a ti es la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Bueno, que la gloria sea para Él. Entonces, hermanos, nos esperamos el día de mañana. No olviden, reunión de